El dogma de la Inmaculada Concepción, por ejemplo, fue proclamado en 1854. Sí, 19 siglos después de la supuesta vida de María. ¿Por qué tanto tiempo? Porque no había base para declararlo antes. No había consenso. No había argumentos suficientes. Pero la Iglesia, enfrentada al avance de la razón, necesitaba reforzar su autoridad. Así que declaró, sin pruebas, sin evidencia, sin escritura, que María nació sin pecado original. Y punto. Spinoza se habría reído. No con burla, sino con tristeza. Porque eso no es fe. Eso es poder disfrazado de espiritualidad. Y lo mismo ocurrió con la Asunción, proclamada en 1950. ¿Qué significa esto? Que hasta el siglo XX no era doctrina obligatoria creer que María subió al cielo en cuerpo y alma. Y de pronto, lo fue. Así, sin pruebas, sin testigos, sin historia, solo con una firma papal. Spinoza, que rechazaba la autoridad religiosa absoluta, lo habría dicho con claridad. Esa no es una verdad revelada, es un decreto. Y los decretos no nacen de Dios, nacen de hombres que tienen miedo a perder el control. Todo el aparato teológico montado alrededor de María responde a una necesidad de cemento, que nada se mueva, que el edificio ideológico no se agriete. Por eso cada dogma es infalible. Por eso cada vez que se habla de María, se habla con voz temblorosa, porque se sabe, aunque no se diga, que todo cuelga de un hilo. Y ese hilo no es divino, es humano, demasiado humano. Y lo más triste es que ese blindaje ha impedido, por siglos, que podamos ver a María como lo que probablemente fue, una mujer cualquiera, una madre entre tantas, una figura histórica que pudo haber tenido un rol real en la vida de Jesús. Pero esa posibilidad fue borrada. Su humanidad fue borrada. Porque la institución no necesitaba una mujer, necesitaba un ícono. Y Spinoza lo entendía. Los íconos no viven, solo se exhiben, solo se repiten. Y lo que se repite sin pensar, termina oprimiendo. Hoy, más de 1500 años después de aquel primer concilio que la proclamó Madre de Dios, seguimos arrastrando esa decisión política como si fuera una verdad eterna. Y Spinoza, si estuviera vivo, nos preguntaría sin rodeos, ¿cuántas decisiones eternas han sido en realidad actos de conveniencia? ¿Cuántas verdades sagradas fueron redactadas por hombres con miedo a perder su poder? Y si no nos atrevemos a responder eso, entonces no estamos buscando la verdad, estamos obedeciendo al mito. Y eso, para Spinoza, no es vivir con fe, es vivir encadenados. Hay una mentira tan grande, tan profundamente repetida, tan constantemente venerada, que ya nadie la ve. No está solo en las iglesias, está en las canciones de cuna, en los cuadros, en los colegios, en las tazas, en los nombres propios, en los cuentos infantiles, en los poemas, en las telenovelas, en las calles, en los altares familiares. Está incluso en la forma en que una madre se siente culpable por no ser perfecta. La Virgen María ya no es solo un personaje religioso, es un virus cultural, un símbolo implantado en el subconsciente colectivo, más allá de la fe, más allá de la religión. Es un modelo emocional que ha contaminado generaciones enteras, y lo más inquietante es que opera incluso en quienes no creen. Spinoza, que hablaba de las pasiones como fuerzas que nos esclavizan sin darnos cuenta, habría encontrado en la figura de María el ejemplo perfecto de una pasión social. Una idea que se presenta como amor, pero que funciona como mandato. Una idea que se venera con lágrimas, pero que se obedece con la carne. Porque eso es lo que María ha sido convertida, en un código emocional disfrazado de ternura, en un mandato cultural vestido de azul cielo, en una cadena invisible que dicta lo que una mujer debe sentir, hacer, soportar, callar, y eso empieza desde la infancia. ¿Cuántas niñas crecen rodeadas de imágenes de María? Imágenes dulces, delicadas, donde la figura femenina es inmaculada, silenciosa, perfecta, no importa si la familia es religiosa o no. María está ahí, en los decorados de Navidad, en las canciones que se cantan en el colegio, en los nombres que se eligen para las hijas, María Fernanda, María José, María Guadalupe. ¿Y qué representa ese nombre? ¿Qué carga lleva? No es un simple homenaje, es una herencia simbólica, es una forma de decirle a esa niña, sé buena, sé pura, sé obediente, sé como ella. Y así comienza el entrenamiento, no con golpes, con imágenes, con ternura, con la repetición constante de una figura que parece amorosa, pero que en realidad está formateando a las niñas para cumplir un ideal que no es suyo. Spinoza, que entendía el poder de la educación para construir o destruir la libertad, habría denunciado esto como una forma de adoctrinamiento emocional, porque no se trata solo de imponer normas, se trata de infiltrar símbolos. Y María es el símbolo supremo de la domesticación femenina, pero no solo afecta a las mujeres,
A los hombres también se les enseña, desde pequeños, que hay dos tipos de mujer, la Virgen María y las otras, las puras y las impuras, las que merecen respeto y las que merecen deseo, las que se veneran y las que se usan. Y esa división, brutal, enfermiza, ha contaminado las relaciones afectivas desde el principio. María no solo ha sido impuesta como modelo de virtud femenina, sino como filtro de pensamiento masculino. Lo que una mujer es se mide, aún hoy, con ese estándar imposible. ¿Y qué pasa con las madres reales? ¿Qué pasa con las mujeres que crían solas, que fallan, que se enojan, que se cansan, se sienten culpables, se sienten insuficientes, porque el modelo que han aprendido es el de una madre que nunca se equivoca, que nunca grita, que nunca desea, que nunca duda? María no tiene cuerpo, no tiene angustia, no tiene contradicción, es una estatua emocional. Y por eso castiga sin necesidad de hablar. Basta su imagen para provocar vergüenza. Basta su recuerdo para activar la culpa. Spinoza no habría atacado a María como persona, ni siquiera como figura religiosa. Lo que habría hecho es desnudar la estrategia detrás de su omnipresencia, porque su pensamiento no era iconoclasta por gusto, era iconoclasta porque entendía que los símbolos, cuando no se cuestionan, se convierten en cárceles. Y María es una cárcel visual, una que te sonríe, una que te abraza con culpa, y esa cárcel está en todas partes. En los hospitales, donde hay imágenes de María sobre las camas, en las escuelas, donde se reza el Ave María antes de empezar la clase, en las películas, donde la madre buena es siempre abnegada, siempre sacrificada, siempre silenciosa, en las canciones populares que hablan de la virgencita que me cuida, incluso en el lenguaje, pórtate como una santa. Eso no lo haría una mujer decente. Las Marías no hacen eso. El símbolo ya no necesita predicadores. Vive solo, respira en la cultura. Y aquí está lo más escalofriante. Incluso el feminismo, incluso los movimientos de liberación femenina, han tenido que luchar con la sombra de María. Porque no se trata solo de leyes o derechos, se trata de un chip emocional que sigue instalado, que hace que muchas mujeres no puedan sentirse cómodas con su deseo, con su rabia, con su voz, porque en algún rincón de su mente, una estatua sonríe y les recuerda que están fallando, no como ciudadanas, como buenas mujeres. Spinoza decía que la libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en comprender por qué uno quiere lo que quiere. Y en este caso, el deseo de ser como María no es un deseo libre, es una programación, una respuesta aprendida. Y romperla no es tan fácil como dejar de ir a misa, porque María no está en la misa, está en la moral, está en la culpa, está en el espejo, en cómo una mujer se mira, en cómo se juzga, en cómo cree que debe comportarse. Y eso no es casual, es el resultado de siglos de arte, de música, de literatura, de educación, de rituales que repiten una y otra vez el mismo mensaje. Hay un ideal, y no eres tú. Ese ideal tiene nombre, rostro, color, se llama María, y tú, mujer real, nunca vas a estar a la altura. Entonces, ¿qué haces? Te corriges, te reprimes, te mutilas emocionalmente, y luego enseñas a tu hija a hacer lo mismo, porque eso es lo que aprendiste, porque eso es lo que te dijeron que era el amor. Pero Spinoza habría dicho otra cosa, habría dicho que el amor verdadero no nace del miedo, ni de la culpa, ni del castigo, que cualquier moral que se construye sobre la negación de lo humano está condenada a volverse violencia, que todo símbolo que no se puede cuestionar se convierte en tiranía. Y esa es la palabra, tiranía simbólica. Eso es lo que representa María en su versión oficial. Una tiranía que no necesita ejército, porque tiene iconografía, que no necesita leyes, porque tiene emociones. Y por eso es tan difícil escapar, porque nadie sospecha de la ternura, nadie sospecha de la Virgen, nadie se atreve a decir que esa figura que tantas veces fue invocada como consuelo, es, en realidad, una trampa, una ilusión cuidadosamente diseñada para mantenernos en un lugar. Y ese lugar no es la espiritualidad, es la obediencia. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Negamos a María? ¿Quemamos sus imágenes? No. Spinoza no proponía destruir símbolos, proponía entenderlos, desmontarlos, dejar de adorarlos ciegamente. Porque solo cuando entendemos lo que hay detrás de una idea, podemos liberarnos de su control. Y detrás de María no hay cielo, hay historia, hay ideología, hay estrategia y hay miedo. Miedo al cuerpo, miedo a la libertad, miedo al pensamiento. Y cuando el miedo toma forma de madre perfecta, se vuelve casi invencible. Porque nadie quiere matar a su madre. Nadie quiere desobedecer a esa imagen. Pero justamente por eso hay que hacerlo. No para ser crueles, sino para ser libres. Porque si no matamos ese ideal inhumano, seguimos siendo sus hijas, y no hijas libres. Hijas entrenadas para imitar lo imposible.
María no necesita templos para seguir mandando. Se ha convertido en una costumbre, en un estándar emocional, en un modelo psicológico, y eso es mucho más poderoso que cualquier dogma. Por eso, cuestionarla es tan necesario, porque si no lo hacemos, la historia se repite en silencio. No en los altares, sino en la mente de cada mujer que se siente culpable por no ser perfecta, de cada madre que se castiga por equivocarse, de cada niña que aprende que el valor está en no mancharse. Spinoza sabía que las ideas son más peligrosas que las espadas, y que los símbolos, cuando se naturalizan, se vuelven jaulas. Por eso no pedía obediencia, pedía comprensión, y en ese camino estamos. Comprendiendo que la Virgen María, tal como fue construida, no es una mujer, es una idea tóxica, es una cárcel emocional, y el primer paso para salir de una cárcel es ver sus muros. Todo lo que hemos dicho hasta ahora tiene un punto de origen, el pensamiento, no el dogma, no el rezo, no la tradición, el pensamiento. Spinoza fue uno de esos pocos que, con nada más que ideas, fue capaz de desafiar estructuras enteras. No gritaba, no discutía con pasión, pensaba, y eso, en un mundo construido sobre creencias, es un acto de guerra. Hoy, después de haber desmontado capa por capa el mito de la Virgen María, su origen, su manipulación política, su utilidad social, su impacto psicológico, llegamos al terreno donde todo comenzó, el pensamiento libre. Porque lo que Spinoza nos dejó no fue una refutación concreta del mito mariano, fue algo más poderoso, una filosofía entera que hace imposible su existencia. Spinoza no atacó a María directamente, no necesitó hacerlo. Su proyecto filosófico, una ética construida desde la razón, no desde la fe, es en sí misma una demolición sistemática de todos los mitos religiosos que exigen sumisión. Y la figura de María, más que ninguna otra, exige eso, sumisión absoluta, al dogma, a la Iglesia, al modelo de virtud fabricado. Para Spinoza, lo divino no puede contradecir las leyes de la naturaleza. Lo que no tiene causa natural no puede afirmarse. Así que todo el andamiaje que sostiene el mito de la Virgen desde la concepción sin sexo hasta la asunción corporal al cielo, cae por su propio peso en cuanto uno aplica el principio básico de su filosofía. Todo debe entenderse desde la razón, y eso no es poca cosa, porque si uno toma en serio esa idea, entonces se abren puertas que el dogma ha sellado durante siglos. ¿Puede una mujer concebir sin semen? No. ¿Puede un cuerpo humano ascender físicamente al cielo sin descomposición? No. ¿Puede alguien nacer sin heredar condiciones biológicas de sus padres? No. Entonces, ¿por qué aceptamos que María sí? Porque no nos enseñaron a pensar, nos entrenaron para creer. Y eso, precisamente, es lo que Spinoza consideraba la peor forma de esclavitud, la ignorancia disfrazada de virtud. Para Spinoza, la libertad verdadera empieza cuando uno deja de obedecer por miedo y comienza a entender por amor a la verdad. Y esa verdad, por dolorosa que sea, tiene que ver con aceptar que muchas de las figuras que hemos venerado no fueron reales, sino útiles. María no fue creada para iluminarnos, fue creada para guiarnos como rebaño. Y mientras más perfecto era su mito, más imperfectos nos sentíamos frente a él. Esa era la trampa, esa era la herramienta de control. Y Spinoza nos mostró cómo salir de ella, con conocimiento, con pensamiento claro, con lógica, con lectura crítica. Si uno aplica los principios de su obra más importante, la Ética, al mito mariano, lo que se revela es brutal. Primero, que la emoción sin comprensión nos vuelve esclavos, y el mito de María es pura emoción. No se entiende, se siente, se repite, se adora, se llora, pero no se razona. Segundo, que los milagros no son eventos reales, sino excusas para la ignorancia. Y todo el relato mariano está plagado de milagros que no explican nada, solo reemplazan lo que no se puede sostener. Tercero, que todo lo que niega el cuerpo, niega la realidad. Y María, tal como se nos presenta, no es cuerpo. Es negación del cuerpo, virgen sin deseo, madre sin sexo, mujer sin humanidad. Spinoza planteó que Dios, si existe, no es un ser con voluntad, con planes, con preferencias. Es la naturaleza misma, el todo. Y dentro de esa visión, no hay lugar para un Dios que elige a una mujer específica para embarazarla sin contacto físico. No hay lugar para vírgenes divinas. Hay causalidad, hay procesos naturales, hay realidades que pueden entenderse sin recurrir a lo sobrenatural. Así que, desde la raíz misma de su filosofía, María no puede existir como nos la cuentan. Y eso no lo dijo desde el desprecio, lo dijo desde la libertad.